¿Cómo andan, amigues? Seguimos con últimos cartuchos. Queda media hora a este mega show, a este Lethal Big Show sonoro. No se olviden de ese concepto. Tengo mucho hambre. Estoy mareado del hambre. Del otro lado tenemos a nuestro link directo, nuestro nexo con el placer, con el sabor. Nuestro amigo personal, el auténtico Kinga, Pietro Sorba. ¿Cómo está, caro? Pero benissimo, benissimo. ¿Vos cómo estás? Bien, acá llevando, ya harto de comer todos los días, de sentir todos los días el mismo sabor. Siento que todo lo que hago en mi casa tiene el mismo gusto. Es como ir a comer a un chino por peso. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo todo el tiempo el mismo sabor? ¿Cómo puede ser? ¿Qué sé yo? Ya estoy en el congelado con ensalada, ya me rompí las bolas. No, bueno, pero uno tiene que variar, o sea, tiene que planificar, vos tenés que tomar una libreta, tenés que empezar a escribir, hoy como tal cosa, hoy como la otra, y ahí, bueno, lo más o menos las vas llevando. Y sí, no puedo, y a la noche estoy en un ataque, un bajón absoluto de palitos, papita, ruedita. A la noche nada, a la noche nada. Una acidez, me hizo un licuado. A las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde tenés que comer. 4 y media por ahí. Y después no comes más. Te comes un refuerzo ahí, tipo 8, 9 de la noche. Pero refuerzo, ¿viste? Una cosa chiquitita y problema terminado. Pero consejo, ¿esto es un consejo real o es un chiste? No, es real, te digo en serio. ¿Qué? ¿Vos no cenás como un campeón, me vas a decir? En los últimos años, más o menos. Si no tengo que salir por trabajo, quizás tengo una persona o amigos en casa, la verdad que prefiero comer un poco más tarde, tipo bastante más tarde, tipo 3 y media, 4, entre 3 y media y 4 y media de la tarde. Así llegas a la noche sin hambre y comes un poquito, algo de una sopa o algo más liviano y te vas tranquilo, porque si no empezás a comer mucho y la verdad que medio complicado. Bueno, está bien. Ahora entiendo por qué sos tan fit, ¿no? Por ese método de comer. De fit yo no tengo absolutamente... No tengo absolutamente nada, porque yo nunca te lo confesé, pero yo fui un jugador de básquet, básquet casi teoría profesional, hasta los, déjame pensar, 17 años y medio. Hermoso. Entonces entrenaba 5 veces por semana, no sé qué, no sé cuánto. Mi equipo era el CUS Génova y funcionaba, en esa época militaba en la primera división. Entonces, bueno, el deporte me gustaba mucho. Además, el básquet yo lo adoro, lo considero el deporte probablemente más interesante e inteligente que exista. Cuando termine esto, ¿vas a estar invitado a tirar unos tiros al aro y al Club Palermo o a la copita, esa majestuosa plaza de Saavedra? Pietro, querido, mira, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de pescado. Yo sé que es un tema que a muchos les resulta medio raro, pero el pescado, sí, en Argentina, donde tenemos miles de kilómetros de costa, donde tenemos unos ríos extraordinarios, bueno, es un recurso importante llegada la hora de pensar en la comida. Hay algunas contras y algunas cosas a favor. Las cosas en contra son que no es tan simple encontrar buen pescado fresco. ¿A qué me refiero cuando hablo de pescado fresco? Un pescado que no tenga olores desagradables, un pescado que realmente se note por su frescura. Ahí se ve suficiente mirar un poco las agallas, que tiene que tener un rojo bien luminoso, brillante. Los ojos también tienen que tener las mismas características. Uno toca el pescado y tiene que ser firme. Si uno toca con el dedo y el dedo se hunde así como si fuera una masa de una pizza, no, eso ya ese pescado está podrido, entonces eso no sirve. Pero si el pescado está fresco, la verdad que vale la pena meter el pescado dentro de nuestra agenda semanal, por lo menos una vez por semana. Y la verdad que cocinar el pescado es exactamente el mismo criterio que la carne, por lo menos pensado como se piensa en el asado, que es una cosa simple. O sea, el asado no tiene tanta historia, es la carne con la brasa. Bueno, el pescado, para prepararlo bien, hay que utilizar buena materia prima y cocinarla brevemente. Esa es la diferencia con la carne vacuna. La carne vacuna se puede cocinar bastante tiempo, mientras que el pescado sí o sí hay que cocinarlo poco, porque es una carne mucho más delicada y por lo tanto no soporta una cocción muy larga. Se deshace, se rompe o se pone muy seco. Y nosotros acá en Argentina tenemos unos pescados que son extraordinarios. Tenemos, no sé, menciona alguno, la merluza desde ya, pero últimamente apareció en el mercado una merluza un poco más grande que se llama merluzón. Te ofrece unos lomos que son altos así,
extraordinarios, tiernos, jugosos, maravillosos. Lo puedes hacer simplemente en una plancha bien aceitada para que no se rompa. Lo puedes hacer cortar en pedacitos, hacer tipo como si fueran unas rabas, o sea, pasados ahí por un compuesto de harina y agua. Se pueden hacer de mil maneras. Tenemos la lisa, tenemos la... Sí. ¿Todos los pescados se pueden comer post congelarse? O sea, un pescado que yo compro fresco, no congelado. Lo puedo congelar por primera vez, ¿cierto? Por ejemplo, voy a la casa china, el barrio chino recomienda, no sé, yo siempre compro ahí, que hay gran variedad, pero lenguado y demás. Eso se come fresco. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre sacar del freezer un salmón que hace hasta 4 meses? ¿Se puede? A ver, te voy a contar algo que quizás es interesante, específicamente para la persona que come pescado crudo, me refiero al ceviche y a ese tipo de pescado. Por ejemplo, en Europa, donde en algunas cosas son un poquito más serios que nosotros, el pescado destinado a consumo crudo se tiene que congelar sí o sí antes de la ingesta. Se tiene que congelar sí o sí. ¿Pero por qué? Desaparecí, espera un segundo que desaparecí. Se tiene que congelar sí o sí, porque pero el motivo es muy simple. Porque muchas veces dentro de las fibras musculares del pescado y en sus vísceras hay un bichito que se llama anisakis. Entonces con el frío del congelamiento a menos 18 el bichito se muere y por lo tanto si comes crudo el pescado no pasa absolutamente nada. No es lo mismo si uno después cocina el pescado. Si vos cocinas el pescado no es necesario congelarlo como medida de prevención. Pero sí, a veces conviene, ya que uno va a la pescadería y las pescaderías buenas no son muchas, sinceramente. Y si uno puede, hace una compra un poco más grande, porcionás la compra, dividís los filetes dividís, por supuesto, el filete o los filetes, lo congelás y después lo utilizás cuando te sirve. Y si congelas bien, descongelas bien, ese pescado está muy bien. Obviamente, ¿y cómo se descongela? Siempre lo que hay que hacer es, primero, congelar bien para que los filetes no se peguen uno al otro. Entonces, para lograr eso, es muy simple. Lo que hay que hacer es colocar esos separadores de polietileno, colocamos arriba de una bandeja el separador, colocamos los filetes uno bien distanciado de otro y lo cubrimos nuevamente con los separadores y seguimos así armando capas que colocamos finalmente en el congelador. Cuando todo está congelado, despegamos los filetes que están, valga redundancia, perfectamente despegados uno del otro y lo colocamos en una bolsa. Para descongelar, simplemente los sacamos del congelador, lo colocamos sobre un plato y lo dejamos en la heladera desde la noche a la mañana del día siguiente. Ustedes verán que se descongela perfecto. Lo que no tenemos pero si el pescado ya estuvo congelado, no hay que volver a congelarlo. Bueno, no se debería hacer. Y explico por qué. Porque hay una razón. Cuando el pescado, la carne o lo que sea está a temperatura ambiente y quizás sufre un golpe de calor, se genera una fauna bactérica. Entonces, ¿qué sucede? Esa fauna bactérica tiene un determinado nivel, que si el pescado, la carne, lo que sea, está bastante tiempo en contacto con la temperatura alta, prolifera, porque la bacteria prolifera con la temperatura. Si nosotros tomamos esa pieza y la colocamos así como está en el congelador, esa proliferación bactérica queda en el punto en el cual la teníamos cuando metimos dentro del congelador. Si lo dejamos descongelar, digamos, incorrectamente, ¿qué sucede? Que se descongela y la fauna bactérica arranca de vuelta desde el punto que la dejamos y empieza a subir de vuelta. Si la dejamos corte Walt Disney. No es como el otro bichito que lo matás, queda stand-by. Queda en stand-by. Utilizó una metáfora genial. Para escucharme. Sí. Entonces, perfecto, listo, eso está perfecto. Y a partir de que uno la descongela, si la descongela mal, no en un lugar fresco, puede volver a seguir haciendo la flora de esa bacteria horrible. Creciendo. Entonces, como dice el viejo dicho, con el fuego se mata todo, eso es cierto. Entonces, hay que cocinar muy bien ese pescado para evitar todo tipo de problemas. No es recomendable volver a congelar.
Tampoco, estos mensajes son siempre muy peligrosos, porque la gente después, vos decís, y se puede hacer, no es recomendable, entonces se cree que sí hay que hacerlo sí o sí. No, si podemos evitar de volver a congelar, es mejor, porque Listo. estamos Entonces, forzando algo. Perfecto. Para terminar, para dejarlo titular, cuando uno compra un pescado fresco, por ejemplo un pedazo de salmón, que es para hacer sashimi, nigiri, Sí. o un ceviche, que Sí. aunque se coma crudo en el ceviche, se cocina con el limón. Es como un método de cocción, ¿no? Sí, más o menos, sí. Se Pero- marina y la acidez del limón de alguna manera cocina, entre comillas, la carne del pescado, pero sin acción del calor. Perfecto, entonces está confirmado y la recomendación es que un pescado que se compra fresco, para lo que sea, si se va a comer crudo, primero lo congelemos. Yo pensé que era totalmente al revés, yo siempre lo mantengo, si era pescado fresco, era fresco para mí que se compraba. Sí, estoy de acuerdo. El problema es que nosotros no sabemos si tiene o no tiene anisakis y por lo tanto, por ejemplo, en España, en Italia, la ley te impone un congelamiento rápido hasta menos 18 grados de aproximadamente 72-92 horas. 72-96, perdón, 72-96 horas. Después descongelás y lo servís. Listo. Y antes de entrar, ahora ya apenita un poquito más, tenemos un ratito más para hablar de pescados de río y de mar. Juguemos un rapidísimo. Tirame a ver si los puedo acertar. ¿Cuál es de río, cuál es de mar? Y después ya nos metemos en la diferencia. Bueno, a ver. A ver, tirame sueltos. De río tenemos boga. Tirame, yo adivino. Te tengo que describir cómo es el pescado. Tenemos tenemos uno chato, medio casi rojo, casi redondo, que tiene dientes de niño. De río, Bien, de río. Después tenemos uno, siempre de río, que tiene un cuerpo alargado, tiene la boca que parece una trompeta y después tiene un color gris con unas manchas negras. ¿Cuál es? Ese es el surubí. Surubí. ¿La trucha qué es? La trucha, ¿cómo te la podría describir? Es parecida en algún punto a un salmón, más chica, por supuesto. Acá en Argentina, en el sur, tenemos unas truchas que son bestiales, pueden llegar a 7 kilos, 8 kilos, 9 kilos. Sí. Con mosca se pesca. ¿Cómo? Se pescan normalmente con mosca, pero también hay gente que usa la cuchara y tiene una carne que tiene un color parecido al que tiene el salmón, es un color rosado, porque depende mucho de la alimentación que tiene. Ojo que el color muy rosado, tanto del salmón como de la trucha, te indica que comió comida, digamos, artificial, no natural. Significa que de criadero. Sí, porque un rojo tan intenso no es natural. Sí, es natural un color rosa, rosáceo, rosa intenso, anaranjado leve, etcétera. Eso sí, porque se debe a que el salmón come camaroncito, etcétera. Entonces, bueno, tiene ese tipo de coloración su carne. Perfecto, entonces ya para metiéndonos más en diferencia entre pescado de río y de mar, a la hora de comerlos y cocinarlos, hablemos por ahí, o recomendemos por ahí 3 de río, 3 de mar, en lo que respecta a más sencilla elaboración, que sean más nobles, qué sé yo, fantástico. Salmón, bueno, lo que sea, hablemos 3 de cada uno. Sí, con mucho gusto. Una pequeña salvedad, aprendamos a limpiar el pescado antes de cocinarlo. O sea, yo a veces veo unas aberraciones en los restaurantes que son terribles. O sea, el pescado con las aletas, o sea, mal limpiado. O sea, no. Cuando se cocina un pescado hay que cortar todas las aletas. Tiene las aletas laterales, las aletas del vientre, las aletas del dorso. Y todo eso hay que eliminarlo. Se corta la panza, hay que destripar, o sea, hay que limpiarlo bien para que el pescado esté perfecto durante su cocción. Dicho esto, por ejemplo, te recomiendo. Con el pescado de río hay un poco de limitación porque hay vedas, hay toda una serie de historias que el pescado de mar no tiene tan estricto, pero hay pescado de río que se consigue de criadero como el pacú. El pacú tiene una carne estupenda, es una carne que tiene un buen tenor graso y es una carne que se presta maravillosamente bien para la parrilla y para la plancha, porque esa grasa que tiene, que no hay que cocinar excesivamente porque si no se tiene un sabor un poco raro. Bueno, esa grasa genera una caramelización del pescado fabuloso y además tiene muy poca espina. Entonces, esa ya es una ventaja grande. El surubí, si tenemos la posibilidad de comerlo, no sé, que lo comió que lo pescó alguien, pero tiene que ser una pesca consciente, no tiene que ser una pesca despiadada. Bueno, se puede cortar, por ejemplo, en cubitos y hacer unos chicharrones de surubí, como hacen nuestros amigos peruanos, ¿no?
En la Así jalea, cuando vos encontrás esos chicharrones estupendos, o sea, lo pasás por una mezcla de harina, pero que ellos le colocan también un poquito de ajo en polvo, un poco de sal, un poco de fécula, huevo, bueno, y ahí lo freís, bueno, y te sale un manjar. Se puede hacer en milanesa también. Y después tenemos otro pescado de río que es fabuloso, que es la boga. La boga rosarina total. La boga rosarina es una cosa, es lloro, pienso y lloro. La espina es medio garcha, ¿viste? Garcha, bueno, la espina. Muy buena observación. A ese propósito habría que hacer algo. No es para disfrutar. Es para laburar de cirujano. No quiero ser cirujano, quiero comer y estar re loco. Bueno, pero tenés que ellos, o sea, la comen de una manera como el carancho, caranchean la boga. Entonces cocinan una boga grande a la parrilla, la colocan ahí en el medio de la mesa y uno de a poquito empieza a caranchear. Eso es típico de Rosario y del litoral. La boga, cuanto más grande, más chicas son las espinas. Obvio que si la boga es chica, hay espinas. Entonces eso sí, o hay que buscar una pescadería que sabe limpiar, porque hay zonas del filete donde están concentradas las espinas, entonces ellos saben cómo limpiar, pero la boga es un pescado fantástico, que se puede utilizar, como te decía, muy bien a la parrilla, y yo lo recomiendo también para hacer unas empanadas de pescado que son fabulosas. Por ejemplo, hablamos del pescado de río. Pescado de mar, tenemos, es una infinidad. Pero, por ejemplo, besugo. Besugo para mí es una carne extraordinaria. De hecho, los orientales lo utilizan muchísimo en el sushi, los peruanos lo utilizan, etc. Es una carne fantástica. Tenemos que buscar besugos que tengan un porte mediano, tipo un besugo que supere el kilo. Y para mí, una de las cocciones mejores para el besugo es al horno, con simplemente aceite de oliva, un chorrito de vino blanco, sal y pimienta. Stop, uno calienta muy bien el horno, coloca el pescado arriba de una placa, sal, pimienta, lo rocias con aceite de oliva, del bueno que nunca tiene que faltar en nuestra casa, lo colocas en el horno muy caliente, esperas 5 minutos, 6 minutos, que tome temperatura, rocias con el vino blanco, colocas nuevamente en el horno y termina la cocción. Ese pescado termina en 12 minutos, 13 minutos, máximo 14 minutos. Y es una cosa deliciosa. ¿Cómo se sabe cuándo el pescado está cocido? Pescado entero, por ejemplo, en el caso del besugo, lo que hay que hacer con un tenedor, con las puntas del tenedor, hay que intentar despegar en el dorso, hay como una aleta, o lo que queda de una aleta después de que se limpie el pescado, y ustedes si hacen un poco de presión y esa parte, digamos, de espina se despega de la carne sin esfuerzo, significa que el pescado está perfectamente cocido. Si no se despega, significa que el pescado todavía necesita un poco más de cocción. Pietro, el pescado de mar, el pez de mar, hasta que lo pescamos, más comercializado, más popular en Argentina es el salmón, ¿no? El salmón rosado. ¿O la merluza? No, creo que la merluza. Porque el salmón tiene un costo, es un costo muy alto. Más sushi, más otro. Y no es muy popular. Pero los pescados. ¿Y te das cuenta? Pues en las oficinas siempre hay un bastardo sin gloria que lleva un filete de merluza y abre un tupper y es Hiroshima, que cómalo en su casa, el filete de merluza se come en la casa, no lo lleve en un tupper, señor, porque se genera como una batalla de microclima ahí adentro que cuando lo abrís es como la escena de Sarah Connor de la bomba atómica, ¿viste? Sí, imposible, bueno, eso es cierto, tenés razón. Porque ¿qué pasa? Que ese pescado encerrado dentro de un tupper o de un contenedor, etcétera, con el vapor del calor residual, ¿qué pasa? Ahí genera un tufillo interesante. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando abrís, efectivamente, ahí ¡boom! Pero eso pasa un poco con todos los pescados. Entonces, la verdad que habría que evitar un poco eso en las oficinas, en los lugares públicos de trabajo, pero eso vale para el mondongo, vale por todo el repollo, toda la comida que tiene un aroma intenso. Se debería evitar por una cuestión no sé, de montón, de educación, etcétera, de hacer ese tipo de trabajo. O si no, se puede, por ejemplo, hacer una ensalada con el pescado, una ensalada fría. Uno hierve la merluza, el salmón, lo que sea, o a la plancha. Después lo deja enfriar, lo rompe en pedacitos, lo mezcla con otros ingredientes, ahí puedes tener una ensalada fantástica de pescado que no tiene ningún olor. Pero cuando el pescado está cocido y en esas condiciones de cierre, y después de 2 horas, 3 horas, evidentemente... Pietro querido,
Sí, lo siento desde acá, no me lo digas. Hablamos de diferencia entre pescados de río y de mar, la nobleza de cada uno, cómo manipularlos. Despacio el pescado, no hay que matarlo con el fuego. Besugo al horno, una gran estrella de la cocina. El Paul McCartney de los pescados en la cocina. El salmón está bueno para cuando se va a comer crudo, antes congelarlos, en contra de lo que muchos pensábamos. Yo, por ejemplo, porque tampoco sabemos de dónde proviene y cómo estuvo almacenado. Así que todo clarísimo, Pietro querido, te agradezco una vez más por ser parte del show y estamos re agradecidos y sos una masa. Así que hablamos la semana que viene o la otra, estamos al habla, dale. Gracias, bestiecilla. Cuídate, Kingón. Tanda derecho y volvemos con el cierre de este mega show de lunes, que ojalá esta semana pase muy rápido.